Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más de los aromas de la Catrina. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Hoy vamos a presentar un top 5 de los 5 perfumes más vendidos en el 2021, no dicho por mí, dicho por la revista Clara, de ahí saca la información y se las voy a compartir. Y quédense, se va a poner muy interesante porque hay un clásico, que a pesar de los años todavía se sigue vendiendo y mucho. Así que comenzamos. Pues vamos con el primero. Ahora sí voy a meter 3 casas perfumeras, vamos a compartir el video porque la verdad es que eran 10 perfumes. Yo la verdad solo pude conseguir 5, pero creo que son muy buenas las opciones y hoy vamos a estar hablando de Scents, de Fraiche y de perfumes europeos que yo no había hablado de ellos, pero también es una línea que suelo ocupar. Entonces se las voy a compartir y vamos a empezar con Black X. Este es de Sense. Lo conseguí, es de las joyitas que les digo que se metan a buscar, en donde pueden conseguir 16 mililitros y ahí tienen la relación de todos los perfumes y hay cosas muy interesantes como este. Este yo no lo conocía, es de Paco Rabanne, es una fragancia almizcle floral del 2007 y está bien interesante, yo no la conocía. Vamos a darle por aquí. Hoy es un perfume que la salida se siente fuerte, pero fresca. O sea, es raro este perfume. Me gustó mucho, yo creo que sí es uno de los que se les debe de dar la oportunidad ahorita en otoño-invierno, porque o sea, se queda casi todo el día en la piel, fija muy rico. Como la base es patchouli, como la base es vainilla, patchouli y madera de masoya, entonces la verdad es que sí te queda muy rico todo el día. Este a mí me fijó, yo creo que bien en piel, como unas 6 horas. Lo pedí al 33%, pero se los recomiendo que este sea de los que pidan al 42% si lo quieren un poquitito más potente. Este perfumito es muy interesante porque tiene la salida, es arándano, pimienta rosa y tamarindo. Entonces, sí es un especiadito muy rico. La verdad, el tamarindo se siente casi todo el perfume, lo estás percibiendo. Es un tamarindo como cuando como cuando hacen el agua de tamarindo, no es un tamarindo dulce, y te llega cuando te sirves el agua en el vaso y eso, y te llega el aroma del tamarindo que es muy aromático. Así se siente este perfume y es delicioso. La pimienta es picosito al principio, se siente muy especiadito, pero de verdad está súper rico, se los recomiendo muchísimo. Fue uno de... me gustaría pedirlo en una presentación mucho más grande con Sense. Le quedó muy lindo a Sense, la verdad. Chulada de perfumito este. No me impresiona que esté dentro de los 10 más vendidos, que les digo que yo solo pude meter 5, pero se los recomiendo mucho. Les voy a dar la siguiente. El corazón es cacao, rosa y violeta negra. Y la base ya se las había mencionado, que era vainilla, pachuli y madera. Yo sentí más la rosa, casi no sentí la violeta, pero es una rosa que también está casi presente casi todo el perfume, pero de verdad no es un perfume distinto que sí se tiene que usar. Aparte es dulcecito, de verdad se los recomiendo muchísimo. Chulada de Sense. Ahí va, se los dejo por ahí en mi reseñita. El segundo que vamos a reseñar, este también es una chulada, es de Marc Jacobs y se llama Perfect. Este es bien reciente, este es del 2020 y es súper rico. A mí, yo lo siento un poquito como la línea de los Daisy, como que sí trae el ADN. Y a mí me gusta mucho el Daisy, la verdad es uno de los perfumes que más me gusta de él. Y trae como que esa línea, solo que trae una nota de almendra súper rica y bien marcada. Y eso es lo que lo hace diferente. Y tiene una muy buena duración también.
Ay, está súper rico. La salida se siente medio verdecita. Pero luego llegan esas almendras a abrazar todo el perfume. Y es lo que traes, yo creo, lo que se siente durante las 2 primeras horas. Este es del 2020, es un ámbar floral. Sus notas de salida es ruibarbo y narciso. Yo no conozco el aroma del ruibarbo, pero a lo mejor es lo que le da esa sensación medio verde. El narciso sí se siente muy rico. La verdad me gustó mucho. Este no está dentro de mi colección, la verdad me lo prestaron. Y es muy bueno. Este es de Freche y le quedó excelente. Sus notas de salida, les digo que es ruibarbo y narciso. El corazón es la leche de la almendra y la base es cachemira y cedro. Esto hace un perfume de verdad muy agradable. Te lo puedes poner, yo creo que está para toda ocasión, incluso si estás en tu casa y estás relajada, lo puedes usar. Si vas a hacer tus actividades normales de lo que tengas que hacer, del supermercado, lo que sea, yo creo que está muy usable para ir a trabajar. Si es un perfume de día, yo lo siento más como para primavera, verano, no lo siento tanto ni para una cena, ni para el otoño, invierno y eso, pero está muy usable y es muy rico, de verdad. Casi todos los que les voy a presentar, por algo están dentro de los 10 más vendidos. No ha habido uno que diga, híjole, no, no. Incluso uno que yo había dicho que no tanto, van a ver. Me voy a tener que comer mis palabras más adelante. Pero bueno, vamos a seguirle. Este perfume es por eso que yo hice esta reseña, porque tenía mucha curiosidad. Yo ya lo había visto en departamental y no me había durado tanto. Estos ya son de perfumes europeos y se llama Boss Mavi. Es un floral del 2014 y es un floral, yo lo siento un poquito cítrico, un poquitito verdezón de repente y es una delicia el perfume. Vamos a darle por aquí. Ay, súper rico, sí. La verdad, cuando yo lo probé en departamental, me gustó, pero no me duró en la piel como unas 3 o 4 horas. Y dije, no vale tanto la pena, la verdad, ¿no? O sea, una inversión para que te dure tan poquito. Lo conseguí en perfumes europeos, lo pedí con 3 gramos más, porque yo tengo un problemita con ellos. Aquí está la botellita. Estos son de 25 mililitros, están muy buenos. Yo tengo un problemita con perfumes europeos. Me gusta mucho cómo hacen sus fragancias, pero no me duran casi nada. Entonces es por eso que casi no los consumo. Pero vi que tenían y dije, voy a ir por él. Sirve que les hago la reseña de los otros. Y lo pedí con 3 gramos más y sí me funcionó. Está muy bueno así. Entonces, si lo quieren probar, pídanlo así. Este es un perfume igual para primavera, verano. Es de una estela y una proyección muy baja, si es como para uso personal, pero es un perfume que deben de usar, de verdad, de tener en su colección. También está muy usable, nada complicado, lo puedes usar igual también para estar en tu casa, para ir al mercado, al súper, tus actividades y está rico, está de verdad muy usable, de esos que están muy amigables con uno mismo y con los demás. Yo creo que hasta si trabajas como enfermera o algo así que no pueden usar aromas muy, muy fuertes, esta es la opción, se los recomiendo. Su salida es flor de cactus, se siente la salida como muy verdecita. Dicen por ahí que tiene melocotón, yo la verdad es que no le distingo la nota de fruta, más bien le distingo mucho la fresia. Tiene fresia rosa y jazmín. Ese es el corazón del perfume. Y la base son notas amaderadas y cedro, pero estas notas amaderadas y cedro solo le dan un poquito como de cuerpo al perfume, pero muy poco, casi no se sienten. Pero lo hacen muy rico, de verdad. Es un perfumazo de Boss, de Hugo Boss. También se los recomiendo mucho si no les gustan los aromas invasivos y les va a agradar. Me recuerda
a un perfume de Carlo Corinto, yo se lo robaba a mi mamá a los 7 años y me gustaba mucho, y de repente le da como que un aire a ese tipo de perfumes, pero es muy rico. Y vamos con el otro, uno que decían que, yo les decía que me tenía que morder la lengua y me iba a comer mis palabras, es porque dentro de la lista de los más vendidos, pues evidentemente está La vida es bella, ¿verdad? Entonces, lo tenía que ir a comprar y a probar, y lo compré con Perfumes Europeos. Yo no lo había comprado con ellos y les quiero decir que está muy bien hecho con ellos. La verdad, me gustó. Me gustó. Está rico. ¿Y saben por qué me gustó? Porque la salida, uy, se siente luego, luego, cosa que no me pasa, la verdad, con Fraiche. Está muy parecido al original, ¿eh? Muy, yo creo que le llega como al 98%. Me gusta porque luego se siente la grosella negra, la salida. Y lo hace muy rico. Yo no siento tanto la pera, que es la salida en este perfume, pero la grosella de verdad está bien marcada, bien bonita. Y me gustó mucho. Lo usé el día de ayer. Y debo de decir que si lo quieren tan potente como suele ser La vida es bella, en Perfumes Europeos le pidan los 3 gramos más, porque a mí sí, yo ya como a las 6 horas ya casi no lo percibía, no lo sentía, y siento que este perfume pues mucha gente lo quiere por eso, por gourmand, por potente, por dulcecito. El de Perfumes Europeos es un poquitito menos dulce que el de Fraiche. Me gustó mucho por ellos, la verdad. Si les gusta La vida bella, se los recomiendo. La salida son grosellas negras y pera. El corazón es iris, jazmín, flor de azar, y la base es pranlay, vainilla, pachuli y abatonca. Y el iris yo es lo que percibo más de este perfume. Es lo que queda al final con ese dulcecito de la abatonca, queda el pachuli al final del perfume. Es muy rico, se los recomiendo. Yo todos estos los compré al 25 mililitros. Aquí están, y me gustaron mucho los colores. Este es moradito. Está rico. La verdad, si les gusta La vida es bella, a mí me convenció, me gustó con ellos, ¿eh? No lo había yo utilizado con ellos. Y me gustó. Tiene el iris muy marcado y queda muy rico, la verdad. Otro, que este es el que yo les decía que se quedaran porque es una sorpresa. Yo creo que a mucha gente no les gusta este perfume. Es un amor o odio. La gente que lo usa o lo ama, y lo ama para mucho tiempo de su vida, o lo odia, simplemente jamás lo van a volver a usar. Y creo que es un perfume insignia para muchas personas. O sea, yo creo que lo usan y lo usan mucho tiempo y las distingues porque lo usan. Es Eternity de Calvin Klein. Es de 1988, chicos. Pero este perfume para mí sigue siendo la delicia que fue cuando lo llegué a percibir en la adolescencia. Lo usaba una amiga de mi mamá y la recuerdo perfecto. Es más, su casa tenía muchas maderas, entonces era entrar a su casa y era oler maderas con Eternity, que yo creo que esto si lo combino con alguna madera también queda muy rico. Este es de la salida. Son de verdad, estas son explosiones de flores. Yo nunca había visto tanta flor en un perfume. Y es realmente aromático, destela, wow, te perciben, yo creo que a 1 metro que vayas llegando, 1,5 metros, proyección. Sí, no me impresiona que siga siendo el más vendido. Las notas de salida son notas verdes, fresia, salvia, cítricos, mandarina. Sí, la salida se siente cítrica, pero verde, pero flores, de verdad. El corazón, ahorita se los doy. El corazón es clavel, azucena, lirio de los valles, narciso, caléndula, violeta, rosa y jazmín. De verdad, yo nunca había visto tantas flores en un perfume y es por eso que yo creo que es tan potente. Y a mí me gusta. O sea,
de verdad lo olía en ese entonces y me gustaba, no tanto para usarlo yo, pero ahorita me gusta y sí lo olería, sí lo usaría. No sé qué tanto sea un perfume juvenil, la verdad es que no creo, yo creo que es de los 35 años en adelante, pero es muy rico. La base es heliotrópico, almizcle, sándalo, ámbar y pachuli. Este lo conseguí en color amarillito y está rico. La verdad es que a las personas que les gusten los aromas fuertes, con estela, proyección y todo, este es uno a lo mejor que les gustaría usar. Testéenlo antes de comprarlo porque si no es una compra ciegas, pero es un perfumazo. Y este es uno, sigue siendo de los más vendidos. A mí sí me llamó un poco la atención. Dije, wow, desde 1988 salió este perfume y se sigue vendiendo. Y me dio mucho gusto, la verdad, porque me trae muy buenos recuerdos. Pero bueno, esta fue toda mi reseña por el día de hoy. Quería compartírselos. No pude conseguir otros porque pues son fragancias que no están dentro de los prototipos con ninguna de las tres que lo manejo, y espero que les haya gustado. Si te gustó este video, dale like, regálame tu suscripción, dale ding a la campanita para que te lleguen, puedas darte cuenta de los videos. Mi nombre es Karina y les doy las gracias por haberme acompañado un día más. Saluditos, besitos, bye.